Vamos a continuar con el concepto de función de distribución conjunta de probabilidades, que ya lo discutimos para el caso bivariado, es decir, de dimensión 2, pero comentamos que esas propiedades que vimos pues se extienden de manera natural a 3 o más dimensiones. Solo hay una cuestión adicional que comentar en dimensiones de 3 en adelante y que no se vio en el caso bivariado. Consideremos un vector aleatorio trivariado con estas tres variables aleatorias componentes, x, y y z. Entonces, bueno, esta función de distribución conjunta pues va a ser una función que va de R3 al 0, 1. En este caso, si alguno de los argumentos de esta función de distribución conjunta, digamos el argumento x minúscula, lo mandamos a más infinito, esto nos genera este evento, ¿no? Que x sea menor o igual que infinito, lo cual es un evento seguro, ¿no? Y por eso queda representado por el espacio muestral omega. Y los otros dos eventos pues son subconjuntos de omega. Entonces, a la hora de intersectar todo esto, pues simplemente nos queda la intersección de los eventos y menor o igual que y minúscula y z menor o igual que z minúscula. Y esto es justamente la función de distribución conjunta de y y z. Esto es distinto al caso bivariado, porque en el caso bivariado, por ejemplo, a partir de esta que tenemos acá, ¿no? Si nosotros mandamos a y a infinito, obtenemos la marginal de z. Si mandamos a z a infinito, obtenemos la marginal de la otra variable, ¿no? Pero en el caso trivariado, podemos obtener marginales de dimensión 2, ¿no? O de dimensión 1, dependiendo a cuántos argumentos enviemos a más infinito. Entonces nos queda algo como lo que sigue en el caso de dimensión 3, ¿no? Si a partir de la función de distribución conjunta mandamos a uno solo de sus argumentos a más infinito, podemos obtener marginales bivariadas, ¿no? Que consideren nada más a dos de estas variables. Por ejemplo, en este caso, para obtener la marginal bivariada de x y z, a partir de la conjunta de x, y y z, pues mandamos el argumento de y a más infinito, ¿no? Pero también de aquí podemos obtener f de xy y f de yz. Y a su vez estas se pueden marginalizar y obtener, por ejemplo, de esta de f de xz, la marginal de z y la marginal de x. E igual, en la de f de xy, también a partir de ella se puede obtener la marginal de x o bien la marginal de y a partir de la de f de yz pues se puede obtener la marginal de y o bien la marginal de z. Y lo análogo en dimensiones mayores a 3. Bien. Regresemos entonces al caso de un vector aleatorio bivariado. Pensemos en un vector aleatorio x, y definido sobre algún espacio de probabilidad. Ya sabemos entonces que nos induce un nuevo espacio de probabilidad que induce una medida de probabilidad conjunta para x y que a partir de esta pues es más fácil trabajar con la función de distribución conjunta. Si conocemos la función de distribución conjunta de un vector aleatorio, pues tenemos toda la información que requerimos para hacer cálculo de probabilidades con un vector aleatorio. Y además, pues vimos que además de esto que acabamos de comentar, a partir de la función de distribución conjunta podemos obtener las marginales, las funciones de distribución marginal de las variables aleatorias que componen este vector aleatorio. También en un video anterior ya discutimos que podemos obtener a partir de la función de distribución conjunta sus marginales, pero el regreso no está garantizado. Es decir, en general, el solo conocimiento de las funciones de distribución marginal no me permiten reconstruir la función de distribución conjunta. Entonces no es de ida y vuelta este proceso. Entonces, afortunadamente ya se encontró la respuesta a la pregunta ¿qué información está faltando? Porque lo que está sucediendo aquí es que si a partir de la función de distribución conjunta fue posible marginalizarla y obtener las funciones de distribución marginal, algún tipo de información se está perdiendo en este proceso que impide en general reconstruir la función de distribución conjunta a partir de sus marginales. Bueno, esta pregunta ya tuvo respuesta desde el año 1959 y es lo que ahora se conoce como el teorema de Sklar. ¿Qué nos dice este teorema? Pues nos dice justamente que existe una función que vamos a denotar c de xy,
que tiene por dominio el cuadrado unitario y por codominio el intervalo 0, 1, tal que la función de distribución conjunta se puede escribir como esta función c de xy valuada en las funciones de distribución marginal. Es decir, que existe una función que nos permite relacionar a la función de distribución conjunta con sus marginales. Entonces, esto es justamente la información que se perdió al marginalizar y que sin ella no podemos, nada más por medio de las marginales, reconstruir la función de distribución conjunta. Nos falta esta información. Entonces, esta función, ¿por qué tiene dominio al cuadrado unitario 0, 1? Pues porque tiene como argumentos a f de xy, que se mueve en el 0, 1, y f de y, perdón, dice f de x, ¿no? Y f de y, ¿no? Ambos se mueven en intervalo 0, 1 y por eso es que el dominio pues tiene que ser el cuadrado unitario. Y si va a ser igual a la función de distribución conjunta, que nos da un valor en el 0, 1, por eso es que el codominio tiene que ser el 0, 1. Entonces, Sklar demostró que existe esa relación funcional entre la función de distribución conjunta y sus funciones de distribución marginal. Y a esta función la denominó función cópula del vector aleatorio XY. ¿Cómo podemos saber o deducir cómo es esa función cópula que liga la función de distribución conjunta con sus marginales? Pues mediante un sencillo cambio de variable, ¿no? Definimos como u a f de x, ¿no? Y como v a f de y, ¿no? Y entonces sustituimos acá este cambio de variable y aparte pues despejamos a x, que va a quedar como la inversa valuada en u, y a y, que va a quedar como la inversa valuada en v. Entonces, de esta forma podemos deducir o obtener la función cópula involucrada en un vector aleatorio XY por medio de la función de distribución conjunta valuada en las inversas de las funciones de distribución marginal. Ahora, nada más un pequeño detalle. En general las funciones de distribución son monótonas crecientes, no estrictamente crecientes, ¿no? En el caso que sean estrictamente crecientes, bueno, pues podemos tener esta inversa, pero en el caso monótono creciente, pues habría que usar un concepto más general de inversa, ¿no? Una pseudo inversa. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en esos detalles. Aquí el mensaje importante a partir del teorema Sklar es el siguiente, ¿no? Que ahora sí, dada la función de distribución conjunta, puedo obtener las funciones de distribución marginal de las variables y, mediante este resultado, deducir cuál es la función cópula asociada a ese vector aleatorio. Y de regreso también, Sklar también demostró que el solo conocimiento de las marginales, ¿no? Y la función cópula asociada me permite reconstruir la función de distribución conjunta. Y como las funciones de distribución marginal pues solo explican el comportamiento individual de las variables aleatorias, esto quiere decir que esta función cópula, pues tiene toda la información acerca de la estructura de dependencia de las variables aleatorias. Entonces, si queremos analizar, estudiar, modelar dependencia entre variables aleatorias, pues toda la información sobre la estructura de dependencia entre ellas va a estar en la función cópula asociada. Es fácil deducir las propiedades generales que tiene una función cópula. Recordemos la manera de marginalizar la función de distribución conjunta. Por ejemplo, si queremos obtener a partir de ella la función de distribución marginal de x, pues entonces mandamos a infinito el argumento y, ¿no? Que así es como tenemos la marginal de x. Y ahora, aplicando el teorema de Sklar, pues esta función de distribución conjunta se ve como la cópula evaluada en la función de distribución marginal de x, la marginal de y evaluada, pero ahora en infinito. Pero ya sabemos que en el caso de funciones de distribución, si enviamos un argumento infinito, pues entonces se va al valor 1, ¿no? Y llamemos u al valor f de x, ¿no? Entonces, haciendo ese cambio de variable, obtenemos este resultado, que entonces u sería igual a la función cópula evaluada en u,1, pero u es cualquier número en intervalo cerrado 0, 1. Entonces,
Esto quiere decir que para cualquier función cópula, cuando unos argumentos vale 1, entonces el valor de la función cópula es justamente el valor del otro argumento, ¿no? Y esto mismo que hicimos para U lo podemos hacer para la otra variable, ¿no? Es decir, la cópula evaluada en U, B, pues tiene que ser igual a B. Recordemos también que si uno de los argumentos de la función de distribución conjunta bivariada lo enviamos a menos infinito, cualquiera de ellos, entonces el resultado, el valor de la función de distribución conjunta, aquí faltó poner f de xy, pues va a ser 0. Y nuevamente, aplicando el teorema de Sklar, en esta parte, obtendríamos que sería igual a la cópula de xy valuada en la función de distribución, la función de distribución de y valuada en menos infinito, pero en este caso sabemos que este valor se va a 0, ¿no? Y luego hacemos otra vez el mismo cambio de variable que hicimos hace rato, y entonces obtenemos que cuando uno de los dos argumentos de una función cópula es 0, pues esta también vale 0. Y esto para cualquier u en el intervalo cerrado 0, 1. Y bueno, lo mismo podemos decir en el caso del otro argumento de la función cópula. Y si por ejemplo queremos calcular la probabilidad de que un vector aleatorio xy caiga en este rectángulo semiabierto, pues esto lo podemos hacer en términos de la función de distribución conjunta, ¿no? Simplemente acumulando toda la probabilidad hasta x2y2, ¿no? Los extremos de este rectángulo, el extremo superior de este rectángulo semiabierto, restamos lo acumulado hasta x2y1, restamos lo acumulado hasta x1y2 y luego tenemos que agregar esta cantidad porque ya la restamos dos veces, ¿no? Y nuevamente haciendo un cambio de variable como lo hicimos hace un momento, llamando ui a f de x valor en xy y bj llamando así a valor de f de y evaluado en y sub j, ¿no? Entonces esta misma desigualdad en términos del teorema de Sklar, pues se vería de esta manera, ¿no? En donde U1, U2, B1 y B2 son valores cualesquiera en intervalos cerrados 0, 1, en donde únicamente se pide que U1 sea menor o igual que U2 y B1 sea menor o igual que B2, ¿no? Entonces estas son las propiedades generales que cumplen las funciones cópula, asociadas a un vector aleatorio. Pero luego Sklar se hizo la otra pregunta, ¿no? Si nos olvidamos por un momento de vectores aleatorios, ¿no? Y simplemente pensamos en términos de una función que va de un subconjunto de R2 a los reales, ¿no? Y dice, si nada más le llamamos función cópula bivariada a una función C que tenga por dominio el cuadrado unitario y por codominio el intervalo cerrado 0, 1, ¿no? Que aquí en la gráfica lo estamos expresando de esta manera, ¿no? Pues, la gráfica de esta función pues tendría que ser una superficie en tres dimensiones, ¿no? Entonces acá está su dominio, el cuadrado unitario 0, 1, y le vamos a llamar cópula bivariada a una función que cumpla las siguientes condiciones de frontera, que, bueno, están inspiradas en las propiedades que acabamos de decir hace un momento, ¿no? Vimos, por ejemplo, que si cualquiera de los dos argumentos de la función cópula es 0, pues entonces vamos a asignar el valor 0. Pero esto para cualquier u y para cualquier b en el intervalo cerrado 0, 1. Entonces es lo que estamos aquí señalando en rojo, ¿no? Entonces en toda esta parte, en esta parte de la frontera de su dominio, pues la función cópula va a valer 0. La otra condición de frontera que dedujimos es que cuando uno de los argumentos de la función cópula es 1, pues el valor de la función va a ser el del otro argumento, ¿no? Entonces por eso c de u,1 es igual a u, entonces funciona como una identidad. Igual que acá, c de 1, b pues es igual a b. Entonces por eso es que en esta otra parte de su frontera, de la frontera del dominio, pues se comporta como una función identidad. Entonces todas las funciones cópulas bivariadas se comportan igual en la frontera de su dominio, el cuadrado unitario. Y finalmente la otra propiedad que dedujimos es que si tomamos cualesquiera dos valores U1, U2 en intervalo 0,1 y B1 y B2 en intervalo 0,1 con esta relación,
pues entonces se cumpla que lo que vale la función en U2, B2 menos lo que vale en U1, B2 menos lo que vale en U2, B1 más lo que vale en U1, B1 sea mayor o igual que cero. A esta propiedad se le llama 2 creciente porque justamente lo que provoca es que la función sea creciente en cualquiera de sus variables, ¿no? Entonces, Sklar dijo, ahora vamos a llamar función cópula bivariada a cualquier función que cumpla con estas características. Noten ustedes que aquí no hay nada de probabilístico en esta definición. Podría ser un ejercicio de la materia de cálculo y decir, bueno, pues consideremos una función C que cumple con estas condiciones. Bien, pues aquí viene la segunda parte de lo que establece el teorema de Sklar. Y es lo siguiente. Si C es una cópula bivariada, es decir, cualquier función que ustedes se pueden inventar, ¿no? Ustedes pueden inventar su función cópula, ¿no? Mientras cumpla con estas tres condiciones, pues ya se le puede llamar función cópula bivariada. Entonces dice Sklar, si C es cualquier cópula bivariada que ustedes puedan construir o inventar, y F y G son cualesquiera funciones de distribución de probabilidades univariadas, ¿no? Entonces, si definimos una función h de xy como esa función c cópula bivariada valuada en las funciones de distribución f y g que tú escogiste o que tú te inventaste, pues resulta que esta construcción nos lleva a una función de distribución de probabilidad conjunta, ¿no? Es decir, que esto sí define la función de distribución de probabilidad conjunta de algún vector aleatorio x, y, ¿no? Y que además está garantizado que las marginales de esa función de distribución conjunta van a ser justamente la f y la g que tú escogiste. Entonces, en resumen, el teorema Sklar nos dice dos cosas muy, muy importantes. Por un lado, si tú tienes un vector aleatorio xy y conoces su función de distribución conjunta, bueno, pues está garantizado que existe una cópula asociada a esa función de distribución conjunta, y aparte, bueno, las marginales, que esas también se obtienen a partir de la función de distribución conjunta, ¿no? Entonces, podemos reconstruir la función de distribución conjunta si tenemos la cópula asociada y las funciones de distribución marginal. Pero más aún, la segunda parte que acabamos de discutir nos da un método constructivo para funciones de distribución bivariadas. Nos dice que si nos inventamos o utilizamos cualquier cópula conocida, ¿no? Escogemos marginales f y g las que nosotros queramos, pues podemos construir un vector aleatorio que tenga una función de distribución conjunta h que va a tener por cópula a c y por marginales a f y a g. Esto ha ayudado mucho a ampliar notablemente el catálogo de distribuciones, funciones de distribución conjunta para vectores aleatorios. Y bueno, estas ideas las presentamos para el caso bivariado, pero ideas similares son válidas para el caso de dimensión 3 en adelante. El teorema de Sklar está demostrado para cualquier dimensión n.